Buenos días. En este trabajo denominado La formación del profesorado y el uso del lenguaje y las lenguas en docentes de enseñanza filosófica y matemática, se va a exponer un análisis filosófico, psicológico y sociolingüístico sobre el uso del lenguaje y las lenguas en educación. Y se tendrá en cuenta la formación del profesorado como elemento renovador mediante la propuesta práctica del lenguaje llano universal. Se seguirá el siguiente índice. Primero, conceptualización del lenguaje y la lengua. A continuación, su estudio desde la filosofía, la psicología y la sociología. En el quinto apartado se analizará el actual uso del lenguaje y las lenguas en la escuela. Y finalmente se propondrá el uso de un lenguaje llano universal y las conclusiones del presente trabajo. Se comienza ya con el primer apartado, el lenguaje y las lenguas. Muchos de los problemas teóricos sobre este tema se han producido por no distinguir claramente entre lenguaje y lengua, distinción que por otra parte ya manifestó el lingüista Saussure. Se quiere advertir por ello que a lo largo de este trabajo se usa el término lenguaje para aquello que realmente debería denominarse lengua, pero se ha preferido ser fiel al vocabulario utilizado por cada pensador que se va a exponer. Si bien el lenguaje hace referencia a una facultad y no se puede aprender, la lengua, que sí se puede aprender, es un sistema de reglas y signos. El lenguaje se podría decir que es solo uno, mientras que lenguas o idiomas hay muchos, según las culturas y sociedades. Por signo se puede entender, como indicaba Agustín de Hipona, como la realidad física que evoca en el pensamiento una realidad ajena. En teoría semiótica, es decir, la teoría de los signos, y ya desde el estoicismo se han diferenciado varios planos de los signos. Normalmente han sido tres: el plano del pensamiento, el del lenguaje y el de la realidad. Al primero le corresponde el de los conceptos, al segundo las palabras y al de la realidad pues las cosas. Ha variado mucho desde la filosofía del lenguaje tanto la concepción de signo como la caracterización y número de los mencionados planos. Si bien parece ser que el lenguaje y la lengua pueden ser estudiados solo por la lingüística, se va a proceder aquí a un estudio holístico desde perspectivas ontológicas, antropológicas y epistemológicas, es decir, desde la filosofía. Ya antes de Platón, en el siglo I antes del nacimiento de Aristóteles, por poner a este último como referencia histórica, existían dos posturas con respecto al lenguaje, la naturalista y la convencionalista. La primera defiende una relación directa entre el lenguaje y la realidad, y la segunda mantiene que el lenguaje es arbitrario y simplemente útil. Así, diferentes autores se colocarán en los dos enfoques según sus cosmovisiones. Aristóteles, que ya diferenciaba entre plano del pensamiento, de realidad y del lenguaje, mantuvo que los dos primeros eran objetivos, pero no el último. Aportó en su obra Organon las bases principales de la lógica, diferenció entre el uso práctico, teórico y artístico del lenguaje, y defendió una teoría contextual del significado, es decir, que los recursos de la lengua, principalmente las palabras, solo tienen sentido en su contexto, y no tienen sentido en sí mismas o de manera aislada. Los estoicos, que dividían la filosofía en física, ética y lógica, aportaron una gramática muy completa y analítica, siendo, al contrario que Aristóteles, no contextualistas. La escuela estoica influyó en Agustín de Hipona, quien desde una postura naturalista aportó la definición de signo mencionada anteriormente en el siglo VII después de Aristóteles, o siglo IV después de Cristo para la cultura cristiana. En la Edad Media tuvo lugar el problema de los universales. Por estos se entendían los conceptos generales, es decir, palabras que no refieren a una cosa o realidad concreta, sino a un conjunto, por ejemplo el término humanidad. ¿Existe aquello a lo que se refiere un universal? ¿O solo existen realmente los entes individuales a los que se refieren las palabras concretas? Tres corrientes de pensamiento contestaron de manera diferente al problema. El realismo consideró que los universales existen de forma independiente, es decir, que tienen realidad propia. El nominalismo defendió que los universales solo son nombres colectivos que designan cosas individuales, que son las únicas que existen de verdad. Por último, el conceptualismo supuso una postura conciliadora entre las dos anteriores. Guillermo de Ockham, del siglo XVI después de Aristóteles, planteó la teoría del supositio, según la cual la suposición es la capacidad de un término para reemplazar al objeto en el seno de la oración. La escuela de los Modistae aportó una de las visiones más realistas, pues conciben los tres planos, el pensamiento, el lenguaje y la realidad, como tres ratios o extensiones diferentes de realidad. En el Renacimiento tuvo lugar cierta separación entre las indagaciones gramáticas y las filosóficas. Además, por una parte se revalorizaron las lenguas vernáculas, lo que implicó ser más conscientes de la gran diversidad de lenguas y la relatividad en las manifestaciones del lenguaje, y por otra, surgió una intención o proyecto de lenguaje universal basado en el latín, que recalcaba los aspectos más comunes y unificadores del lenguaje.
Otras grandes aportaciones a la filosofía del lenguaje son las de los autores y escuelas que pueden ver. Fue Saussure, ya en los siglos XXI y XXII después de Aristóteles, quien caracterizó el signo como una entidad doble, el concepto y la imagen acústica. Ambos son de carácter psíquico y se relacionan cerebralmente de forma asociativa. El concepto es el significado y la imagen acústica es el significante. Rompió, pues, con muchos de los modelos anteriores basados en la tríada pensamiento, lenguaje y realidad. Guillermo de Humboldt, contemporáneo de Saussure, mantuvo la tesis del relativismo lingüístico, según la cual las lenguas no se pueden traducir, dado que la percepción individual de la realidad es diferente y la cultura tiende a percibir el mundo también de forma distinta. El filósofo Frege supuso cierta revolución por la toma en consideración de la lógica, la semántica y la ontología para tratar el lenguaje. Diferenció así entre función y objeto desde las perspectivas lingüística, lógica y ontológica. Desde esta última, consideró que tanto la función como el objeto son categorías de la estructura de la realidad, y que dicha estructura de lo real es lógica. También diferenció entre sentido y referencia dentro del signo. El sentido es expresado por el signo, y la referencia, que es el objeto, es designado por el signo. Así, la oración Zeus falló el disparo tiene sentido, pero no tiene referencia. Los continuadores directos del legado de Frege fueron Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein en el siglo XXIII después de Aristóteles. Russell supuso la filosofía del atomismo lógico, según la cual la realidad se puede descomponer por el pensamiento en elementos lógicos últimos. Su postura filosófica sobre el lenguaje es atomista y realista. Wittgenstein concebía que el lenguaje era la manifestación sensible del pensamiento. Así, los límites del lenguaje son los límites del pensamiento, y los límites de éste son los de la realidad. Veamos ahora el lenguaje desde las aportaciones de algunos de los principales psicólogos. Si bien algunas corrientes de la psicología no lo cumplen, cabe mencionar que las teorías sobre el lenguaje de los psicólogos son más empíricas y científicas que la de los filósofos, que usan más la interpretación y la especulación. Estos son los 5 autores que se van a mencionar. Piaget, desde el cognitivismo estructuralista, consideró el lenguaje como un elemento más dentro del desarrollo cognitivo, junto a la moral, la motricidad o el apego, por ejemplo. La función simbólica la consideró anterior, más importante e independiente con respecto al lenguaje. Chomsky, desde una perspectiva también cognitivista, pero a su vez innatista, consideró que el lenguaje y el pensamiento son cosas diferentes, y explicó que existe un dispositivo innato de adquisición del lenguaje, si bien se debe estimular contextualmente. Vygotsky también concibió como Chomsky que el lenguaje y el pensamiento son cosas diferentes, aunque hasta los 2 primeros años de vida se desarrollan de forma común. El pensamiento, según este autor, es previo al lenguaje, aunque progresivamente se van anexionando hasta dar lugar a un pensamiento verbal y un lenguaje interiorizado. Skinner, desde una teoría conductista ambientalista, identificó el pensamiento y el lenguaje en muchos sentidos, estudiando empírica y funcionalmente la conducta verbal como una variable más dentro de un todo. Por último, Brunner, desde una teoría pragmática contextualista, intentó consensuar entre el ambientalismo de Skinner, el contextualismo vygotskiano con el innatismo chomskiano y el cognitivismo de Piaget, centrando más el asunto en las funciones y usos de las lenguas de forma interactiva en el alumnado. Se procede ahora a analizar el lenguaje desde la sociedad. El lenguaje y la lengua se han abordado desde múltiples concepciones filosóficas y psicológicas, y cabría ahora estudiarlas desde las relaciones que generan a nivel social. Estos son los 3 autores cuyas aportaciones se van a abarcar. Fue Nietzsche, en el siglo XXII después de Aristóteles, el primer autor que resaltó que la principal característica del lenguaje reside en su capacidad para hacer cosas, más que meramente decir cosas. Realizó duras críticas a las perspectivas utilizadas hasta su momento para entender el lenguaje por ser demasiado esencialistas y descriptivistas, como se ha hecho en los autores explicados anteriormente. Nietzsche supuso un giro performativo del lenguaje, donde performar se refiere a realizar, centrando ahora el foco no tanto en el lenguaje per se, en sí mismo, sino en quienes utilizan el lenguaje. Así, la intención de Nietzsche fue desenmascarar las relaciones de poder que subyacen en los intercambios lingüísticos, esto es, intercambios simbólicos. En el siglo posterior, el filósofo británico Austin retomó la perspectiva nietzscheana y la sistematizó. Explicó que las expresiones descriptivas o constatativas, que son las que más utilizamos, son aquellas susceptibles de preguntarse con sentido si son verdaderas o falsas. Sin embargo, remarcó que no son las únicas, pues las expresiones performativas son aquellas en las que no se está diciendo meramente algo, sino que se está haciendo algo. Por ejemplo, al decir
te prometo mi asistencia. Se está haciendo algo, a saber, prometiendo la asistencia, no meramente diciéndolo. El enunciado no es verdadero o falso, sino más bien apropiado o inapropiado, creíble o increíble, por ejemplo. El sociólogo Pierre Bourdieu también mantuvo una postura sociolingüística del poder desde una perspectiva mucho más sociocrítica, revisando tanto a Nietzsche como a Austin. Se centró en resaltar la relación que existe entre el poder simbólico y una consideración legítima de lo social, condenando la imagen inocua que se suele tener del lenguaje. Bourdieu entendió que toda dominación simbólica conlleva cierta complicidad, es decir, que no es exactamente una sumisión pasiva. Esta complicidad responde al estado de intimidación del interlocutor dominado producido por una violencia simbólica existente. Se puede contrastar esta tesis con la mera existencia de política lingüística en los estados, como estrategia política diferenciada de los demás. En relación a esto, Robert Phillipson consideró recientemente al idioma inglés un instrumento neoimperialista asociado al poderío empresarial angloamericano que mengua las culturas y lenguas locales. No es de extrañar, pues, los billones de dólares de beneficio al año de las industrias de Reino Unido dedicadas a la enseñanza del inglés. Si bien este no es el debate relevante para el presente trabajo, se debe ser consciente de que controlar el lenguaje y los idiomas no solo es controlar los sistemas de comunicación, sino controlar los sistemas de pensamiento. Ahora que ya se ha analizado el lenguaje y las lenguas desde diferentes perspectivas, se tratará el actual uso de las mismas en la escuela, pero antes que nada se van a precisar los conceptos que se van a manejar. Por educación, vamos a entender el proceso cuyo fin último reside en el nacimiento de una persona que se compensa con la muerte del profesor, es decir, que una persona ha sido educada cuando se ha convertido en su propio profesor, cuando ya es independiente y autónoma. El término, etimológicamente, tiene dos connotaciones. Una refiere a guiar o conducir, el sentido que se le ha dado a educación en la definición anterior, y otra a alimentar o a llenar de conocimiento. Se podrá adivinar fácilmente cuál de las dos prima hoy en los sistemas educativos, el de la instrucción. No se debe confundir educación con sistema educativo. Este último es sinónimo de escuela en sentido amplio y desde una crítica personal se le podría denominar mejor sistema instructivo, porque a eso es a lo que se dedica actualmente. Nos encontramos ante la paradójica situación de tener un sistema instructivo del siglo XIX después de Cristo, el profesorado del siglo XX y el alumnado del siglo XXI, y ello porque no se renueva el sistema y se mantienen las viejas estructuras de épocas anteriores. Por ello, está a la orden del día hablar en la escuela de rendimiento, productividad, eficiencia, etc., como se hacía en las antiguas fábricas decimonónicas. Otra paradoja es la consideración de la escuela como lugar de trabajo, siendo que en los inicios, cuando se dotó el término scholé del que proviene escuela, significaba ocio, tiempo libre, es decir, solo cuando se acababa el trabajo se podía uno educar o instruir. Sin embargo, se ha desvirtuado tanto hoy en día que los sistemas instructivos son talleres, donde se construye el alumnado como meros objetos de fábrica, todo ello por supuesto regulado con calendarios, horarios, timbres, salas de especialización, evaluaciones externas, trabajos basados en repetición, etc. En este contexto se produce un uso perverso de la lengua por parte del sistema administrativo y del profesorado. Ello mantiene las relaciones de poder asimétricas entre docentes y discentes, un control simbólico, como diría Bourdieu, que es más difícil de identificar y abatir. El profesorado utiliza un uso interesado de la lengua, limitador para el discente, para quien muchos contenidos son inentendidos, pero no inentendibles. Las razones de usar esta jerga compleja podrían ser 5. Primero, alzar la figura de los enseñantes para convertirlos en las únicas figuras sabias. Segundo, impedir el acceso al conocimiento para mantener siempre dependiente al alumnado. Tercero, por entender mal en qué consiste la autoridad. Cuarto, por razones de estatus. Esto explica la aparente diferencia de dificultad entre las disciplinas. Quinto, por la propia incomprensión del profesorado, que anteriormente ha sido alumno sistémico o lo sigue siendo. ¿Por qué hay unos contenidos o disciplinas que se cree entrañan mucha mayor dificultad que otras? ¿Es realmente más difícil la química o la física que la historia o la literatura? El mito de que existe realmente una diferencia entre ciencias y letras se puede explicar con la misma respuesta que a las anteriores preguntas. La capacidad de uso de un sistema de reglas y signos en que consiste el lenguaje no discrimina, como no lo hace su director, el sistema cognitivo cerebral, entre que esos signos refieran a un tipo de enlace químico, a un poema o a un deporte. Los conceptos y las relaciones matemáticas que se quieran aprender deben someterse a las mismas reglas cognitivo-semióticas que los conceptos y relaciones en historia del arte, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se consideran y de hecho resultan más difíciles unos contenidos que otros? Por el uso interesado y limitado del lenguaje. Permitir un acceso universal o generalizado a estas disciplinas supondría disminuir su prestigio, por lo que se les añaden dificultades a los procesos de aprendizaje de las mismas mediante un lenguaje ininteligible. La matemática ha sido la clásica disciplina considerada difícil,
utiliza una terminología básica diferente, y es a partir de esta con la que se construyen todos los contenidos matemáticos posteriores y superiores, con relaciones conceptuales de mayor nivel de abstracción. Gran parte de la dificultad experimentada por los aprendices es la incomprensión de las bases. El mismo hecho de no manejar elementos constantes, como por ejemplo la cifra numérica 9, sino elementos variables, como por ejemplo los símbolos X o Y, que no tienen un valor fijo, supone ya un salto de abstracción que se debe aprender bien antes de comenzar con contenidos matemáticos posteriores, más aún cuando en álgebra lo común es utilizar ambos tipos de elementos simultáneamente. Pero no solo se debe aplicar esta crítica a un tipo de contenidos, sino a todas las disciplinas. La filosofía está planteada igual de inaccesible que las matemáticas. Se da a entender que la filosofía es solo por unos pocos, y de hecho así es en la realidad. La clave del asunto está, de nuevo, con el lenguaje utilizado. La filosofía es un claro ejemplo de cómo se utilizan unos vocablos inentendidos, pero no inentendibles. En este sistema industrial productivo-instructivo podríamos acabar aprobando asignaturas de este tipo, pero sin haber comprendido realmente en profundidad nada y sin conocer cuál es su utilidad. Se procede ya con el sexto punto del trabajo. Es la intención del presente ensayo proponer, teniendo en cuenta toda la contextualización anterior, un paradigma lingüístico aplicado a la sociedad en general y a la educación en particular, denominado Proyecto de Lenguaje Llano Universal. Sigue los planteamientos básicos del lenguaje llano como tal, pero generalizándolos a toda forma de lenguaje, entendido este como uso de la lengua. El lenguaje llano, también denominado lenguaje ciudadano o lenguaje claro, se ha solido aplicar a la lectoescritura y su esencia reside en utilizar un estilo fácilmente entendible por los lectores. Así, su objetivo es promover el uso del lenguaje sencillo y accesible, dejando atrás el estilo oscuro y rebuscado. El proyecto de lenguaje llano universal consistiría en extrapolar los planteamientos de la lectura fácil a todas las formas de comunicación, en lengua hablada y en lengua escrita, permitiendo la plena conciencia de las relaciones existentes entre las personas y la capacidad de acceso al conocimiento y a la realidad de forma no manipulada. El lenguaje llano universal haría referencia al uso sencillo de la lengua en todos sus contextos. No solo algunos grupos son los que tienen dificultades de comprensión, sino que todo el mundo en un momento dado puede tener dificultades de entendimiento debido a la dificultad de la lengua usada. Háganse accesibles, por lo tanto, las matemáticas y la filosofía a toda la ciudadanía. Háganse también alcanzables y entendibles todos los conocimientos necesarios para saber cómo funciona el mundo y la sociedad. Es desde la formación del profesorado donde se debe iniciar este proceso de cambio, que influya posteriormente en todo el entorno del alumnado, comunidad escolar, medios de comunicación, padres y madres, etc., para conseguir la comprensión necesaria para la verdadera emancipación. Así, las conclusiones del presente trabajo son: primera, una relectura de las aportaciones filosóficas y psicológicas permite considerar lo lingüístico como revisable y mejorable. Segunda, entender el uso de la lengua sociolingüísticamente favorece la identificación de las relaciones de poder existentes entre las personas. Tercera, en el sistema instructivo productivo en el que nos encontramos, el profesorado hace un uso enrevesado de la lengua que limita el acceso del alumnado al conocimiento y, por lo tanto, a su independencia intelectual. Cuarta, se hace necesario un proyecto de lenguaje llano universal, con pretensión de conseguir la máxima comprensión por parte de cada persona. La bibliografía utilizada ha sido la siguiente. Muchas gracias por su atención.